poquito tiempo. Ok. Listo, todo el mundo ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Bueno, miren, esta es una aplicación. Un ejemplo de aplicación dice, ¿qué hace el circuito de la figura 7.5? ¿Sale? Este circuitito. Entonces, ¿qué creen? A primer ojo, ¿qué se imaginan que hace ese circuito? Hola, Monse, buenos días. Así revisando, estamos viendo aplicaciones, bueno, una última aplicación, y estamos viendo este circuito que está ahí. Es uno de los ejemplos de aplicaciones, precisamente, y dice, la pregunta dice que, ¿qué es lo que hace este circuito? Como que parece un semáforo baby, no sé. Fíjense, vamos a analizar qué sucedería. Por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada directa, ¿va? Aquí. Quiere decir que aquí hay una fuente que pues puede ser de cierto voltaje desde 5 volts a 12 volts, 24 volts, etcétera, dependiendo aquí a qué configuración esté esta resistencia. Entonces, fíjense, pensemos que no está este fusible, ¿de acuerdo? Y bueno, está este fusible, obviamente está la salida directa y está este transistor y esta resistencia, estos LEDs, uno rojo, uno verde y 2 diodos aquí. Bueno, fíjense, este fusible que está aquí, pensemos que no está, ¿vale? Y que aquí se interrumpe este paso. Entonces lo que va a pasar aquí es que va a entrar la entrada directa y va a bajar por esta resistencia. Va a intentar bajar por el transistor, pero el transistor no está polarizado, ¿va? No está encendido, pues. Y entonces este LED verde no prende, por lo tanto se sigue por aquí, y el LED rojo sí prende. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, ahora pensemos que el fusible sí está. Entonces, si el fusible sí está, esta resistencia enciende, hay una señal aquí de directa, ¿va? Entonces enciende esta resistencia, enciende el transistor y entonces prende el LED verde y se apaga el rojo. ¿Por qué se apaga el rojo? Porque si se fijan, cada diodo de estos le demanda una caída de 0.7 en polarización, ¿va? Entonces, si digamos que desde tierra hasta aquí debe haber 1.4, comparado con el punto análogo para este otro LED que es aquí. Aquí pues nada más debe haber 0.2. Entonces, por lo tanto, aquí va a haber más flujo de corriente. O sea, va a ser más fácil que fluya la corriente por acá y que por aquí. ¿Por qué? Porque para encender todo esto necesitamos el voltaje del LED, que supongamos que está en 2 volts, ambos. Ya vimos que cambian los voltajes, pero pensemos que ambos son de 2 volts de caída. Entonces se fijan aquí son 0.7 más 0.7, 1.4, más 2, debería haber 3.4 aquí. Ahora, pero vamos a ver qué pasa del otro lado. Bueno, pues aquí hay 0.2 más 2, 2.2. Entonces el voltaje que hay en este nodo es de 2.2, de tierra hasta aquí. Entonces no alcanza el potencial para poder encender estos 3 diodos, por lo tanto se apaga el rojo y prende el verde. Bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Pues es un detector de fusibles. ¿Se fijan?
Regularmente nosotros lo haríamos con un medidor de continuidad, ¿verdad? Pero si hacemos eso, al poner el medidor de continuidad y están las líneas energizadas, digamos el DC está encendido y ponemos un medidor de continuidad, ¿qué pasaría? Parece que el circuito es un detector de fusible abierto, ¿no? Para el coche, por ejemplo, pueden hacer su detector de fusibles abiertos sin que tenga una mayor afección. Pero ¿qué pasaría si colocan el medidor de continuidad entre esos dos terminales? Digamos, si el fusible está abierto, ¿qué le sucedería? O incluso aunque no estuviera abierto, ¿qué le sucedería a su medidor? No se han despertado todavía. No todavía. ¿Se podría quemar? Se podría quemar, es correcto. Sí. Porque al colocar el medidor de continuidad, ustedes están reemplazando el fusible con el medidor de continuidad de este punto a este punto. Entonces, si el fusible no está, entonces la corriente va a circular por su medidor de continuidad. Imagínense que aquí tienen conectada una carga bien pesada, es decir, algo que les demanda 20 amperes. Y ustedes lo cierran con el medidor de continuidad, pues esos 20 amperes van a tener que pasar por su medidor. Y obviamente pues le va a salir lumbre, ¿no? Entonces, regularmente la continuidad, y esto grábenselo en la cholla, no se mide en líneas energizadas. ¿Por qué? Porque es muy probable que se lleven el medidor. ¿Sí? Entonces, por esa razón, porque ustedes pueden puentear, o imagínense que alcancen el punto positivo aquí y el negativo, ustedes le ponen continuidad, pues meten un perfecto cortazo. Les va a salir lumbre por todos lados. ¿Sale? Entonces, este medidor, ¿por qué no hace corto? Bueno, pues porque si quisiéramos hacer la trayectoria de la corriente a través de estos elementos que voy marcando, aquí estaría bloqueado. ¿Sale? Entonces, ya no podrías continuar hacia DC output. Este camino que estoy intentando trazar se conoce en la industria como snake path. ¿Sale? Es una víbora. Un camino de víbora que permite que cierre el circuito por otro lado, pero no representa un snake path porque este diodo superior, el diodo de colector, no está conectando, ¿vale? Está polarizado en inversa y por lo tanto no conduce. Entonces este circuito de aquí pues, es un circuito técnicamente abierto si lo vemos desde DC input hasta DC output, por lo tanto no representa riesgo. Número 2, no demanda corriente. ¿Por qué? Porque la corriente que puede consumir este diodo es muy bajita, son 20 miliamperes en cada caso. Ahora, ¿qué pasa si la línea de DC input apenas es de 2 volts? Pues aquí no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cuando mínimo dijimos aquí 3.4 volts más la caída que está aquí, ¿verdad? Que si son 20 miliamperes, hablamos de 20 miliamperes por lo que valga esta resistencia y se suma el voltaje de aquí abajo. Entonces, pensamos que aquí hay una caída de 2 volts más. Entonces, esto necesitaría por fuerza 5.4 volts cuando mínimo aquí para que esto sea detectable y pueda funcionar nuestro medidor o nuestro comprobador de fusibles. ¿Sí? Entonces, si hicieran esto, pues ya se lo pueden vender al eléctrico de la esquina, ¿no? De coches. No se preocupen, no va a saber. Entonces ustedes le venden un transistor con con unos diodos ahí y le ponen 2 cablecitos para que se vea bonito y le dicen te venden este probador de fusibles. Y ya,
se lo pueden dar en unos 500 pesitos o algo así, pues ya tiene su probador de fusibles el señor eléctrico mecánico, ¿vale? Y ustedes lo van a hacer como con alrededor de 10 pesos, 15 pesos. Entonces, esta es una aplicación, pues interesante. Ahora, ¿qué pasa si el fusible está abierto? Pues ya dijimos, nada más va a prender el rojo. Pero si el fusible está cerrado, entonces va a conducir, prende la caída de tensión de tierra hasta aquí, hasta la parte superior hasta el ánodo del LED verde, va a ser 2.2 y es menor a la caída necesaria que necesita en el nodo A hasta tierra para que prenda el diodo rojo. Entonces se va a apagar en automático el rojo y va a prender el verde. Entonces eso quiere decir que nuestro fusible está vivo. ¿Vale? Y así, aunque la línea esté energizada, de hecho necesita estar energizada para que pueda funcionar. ¿Sí se entiende? Sí, de acuerdo. Bueno, pueden probar eso ahí en sus casas, pueden hacer ese medidor. Bueno, hay otro tema muy interesante que es muy aplicado sobre todo en robótica y la gente pues hace puras barbaridades cuando pone esos sensores. Tenemos optotransistores y fotodiodos. ¿Qué son? Son pues finalmente semiconductores o dispositivos que son sensibles a la luz visible, ¿vale? A la incidencia de luz sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que funcionan estos dispositivos? Bueno, dice, bueno, aquí está el principio. Creo que esta parte es muy interesante porque esto ayuda a entender cómo es que funciona. Dice, como se mencionó previamente, un transistor con una base abierta tiene una pequeña corriente de colector que consiste de portadores minoritarios producidos térmicamente y una fuga superficial, ¿no? Exponiendo la unión del colector a la luz, el fabricante puede producir un fototransistor, un dispositivo que tiene más sensibilidad a la luz que un fotodiodo. Entonces ya la primera característica es que un fototransistor es más sensible a la luz que un fotodiodo. ¿Sí? Esas cosas pues están aplicados en todos lados. Hablamos desde los sensores de color, etcétera, hasta bueno un sensor simple como un sensor de presencia, un sensor infrarrojo, pues está hecho bajo este principio de un fototransistor y algunos de ellos como fotodiodos. ¿Cuál es la idea básica de los fototransistores? Dice, en esta figura 7.7 se muestra un transistor con la base abierta. Como se mencionó previamente, una pequeña corriente colector existe en este circuito. ¿Ok? Aunque la base esté abierta, nosotros tenemos una pequeña corriente colector que se debe, dijimos, a los portadores minoritarios. ¿Sí? Y dice, ignore la componente de fuga superficial y concéntrese en los portadores producidos térmicamente en el diodo colector. Visualice la corriente inversa producida por estos portadores como una fuente de corriente ideal en paralelo con la unión base-colector para un transistor ideal. Ok, entonces vamos a brincar de aquí a este otro modelito que está aquí. Y vamos a pensar que esta pequeña corriente la vamos a inyectar nosotros hacia la base, como se muestra en la figura 7.7b. Debido a que el pin de la base está abierto, toda la corriente inversa es forzada a entrar a la base del transistor. Entonces, si esa corriente inversa es forzada a entrar a la base del transistor, lo multiplicamos por la beta de ganancia y tenemos una corriente de colector emisor con la base abierta
y esto es un hecho porque la base sigue abierta, que es igual a esa cantidad. Dice, donde IR es la corriente de los portadores minoritarios en inversa, y esto se dice que la corriente del colector es más alta que la corriente original de inversa por un factor beta de BDC, que es el factor beta de ganancia indirecta del transistor. Entonces, si lo dejáramos así, pues tendríamos poquita corriente, pero si esa poquita corriente la hacemos que circule por la base, entonces cada vez se va a estar amplificando, y entonces vamos a hacer que la corriente en colector sea más grande. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo hacemos con una incidencia de luz sobre la base, ¿sí? Y eso provoca que se liberen más portadores minoritarios, y entonces esa corriente en inversa incremente y provoque que la corriente del colector sea más grande. Por esa razón, pues son más sensibles. Entre más luz haya, pues más incrementa esta corriente en inversa, y entonces incrementa la corriente de colector emisor con base abierta. Entonces, ese es el principio de funcionamiento del fototransistor. Dice, el diodo colector es sensible a la luz, así como al calor. En un fototransistor, la luz pasa a través de una ventana y golpea la unión base-colector. En cuanto a conforme la luz se incrementa, IR incrementa, y entonces lo hace la corriente ICO. Bueno, aquí esta nota también es interesante. Dice que la principal diferencia entre un fototransistor y un fotodiodo es que la ganancia de corriente BDC. La misma cantidad de luz golpeando ambos dispositivos produce beta DC veces más corriente en un fototransistor que en un fotodiodo. Entonces, la ventaja del fototransistor es que la corriente que está aquí va a ser la misma cantidad, pues va a ser potenciada por BDC, mientras que en un fotodiodo no va a ser así, simplemente va a ser la misma cantidad, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué logra con esto? Pues que hace más sensible al fototransistor que el fotodiodo. Dice, lo incrementa la sensibilidad a la luz. Entonces, con poquita luz, pues el fotodiodo ya está funcionando, ¿no? Y el fototransistor y el fotodiodo, pues quizás un poco más, con menos fuerza funciona. Bueno, dice, en este esquemático, dice, dése cuenta que está en base abierta, en la 78A. Esa es la forma usual de operar un fototransistor. Ok, entonces lo dejamos así, pero fíjense, ¿qué pasa si le ponemos una resistencia aquí a la base, de base a tierra? Pero tiene que ser una resistencia grande. ¿Qué creen que va a pasar? Pues dice que si ponemos esa resistencia, podemos controlar la sensibilidad con una resistencia variable de retorno, como está aquí en 78B. Pero usualmente la base se deja abierta para obtener una máxima sensibilidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué baja la sensibilidad al colocar un potenciómetro aquí? Bueno, pues la respuesta es que la corriente que teníamos aquí arriba, va a viajar por aquí, pero ahora ya no solamente se va a ver forzada a entrar a la base. ¿Qué va a pasar? Que una parte se va a derivar a través de esta resistencia de base a tierra. Entonces, al bajar una cantidad de esta tierra, pues entonces por más que se produzca, una va a ser sangrada a tierra y la otra sí va a ser entrada a la base. Provocando con esto entonces que la corriente de base disminuya, y por lo tanto disminuye
la corriente de colector. Entonces esto lo hace menos sensible. Pues bueno, nada más que no nos podemos pasar de píldoras, porque si le ponemos aquí una resistencia de 10 kilos, 100 kilos, técnicamente el fototransistor ya no va a encender, ¿vale? Porque pues la corriente en inversa es muy, muy cortita. Entonces no, si ponemos una resistencia de 10 kilos, pues toda se va a drenar por la resistencia, no va a haber técnicamente nada de voltaje. Pensemos que tenemos 1 microamper de corriente, y creo que es mucho, pero pensemos así optimistamente 1 microamper. Imagínense, tenemos aquí una cierta corriente y aquí sería otra corriente, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí 0.7 para poder encender la base, al tener 0.7 aquí, tendríamos 0.7 sobre 10 kilos. ¿Cuánto nos da eso? micros. Ajá. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo tengo listo 0.7 entre 10,000? Déjenme acerco esto para que vean el cálculo bien. Entonces tengo, perdón, que acá se abre otra ventana. Ya. Tengo perfectamente 70 micros. Entonces, si yo pongo una resistencia de 10 kilos aquí, para que logre encender el diodo de emisor, yo necesitaría, y esto comienza a conducir, yo necesitaría que aquí cuando menos hubiera por encima de los 70 micros. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa si subo la resistencia de base? Pensemos en 100,000, pues son 7 micros. He bajado la requisición de corriente que tiene que ver aquí. O sea, cuando aquí llega a 0.7, recuerden que esa es una regla. Tenemos que alcanzar 0.7 volts aquí, entonces esos 0.7 también van a estar a través de esta resistencia y por lo tanto se va a drenar esa cantidad de corriente. Entonces, si tengo 0.7, 7 micros, pues sí alcanzo ya apenas a encender este transistor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si le pongo 1 mega? Pues ya tengo 0.7 micros. Está bien, porque si nada más tenía 1 micro aquí, ya 0.3 micros se van a ir por acá. Si va a alcanzar a encender, voy a tener 0.3 micros de este lado y 0.7 micros de este otro. ¿Sí me explico? Entonces, aquí lo interesante sería ver cuánta corriente se produce para un fototransistor. A ver, investiguenlo ahorita rápido. Busquen alguna matrícula de un fototransistor en algún fabricante. Los espero, por supuesto. ¿Cuál parámetro pregunta, profe? Queremos saber cuál es la corriente que se produce o cuáles son los parámetros que tiene un fototransistor. ¿Vale? O sea, busquen un fototransistor y busquen todos los parámetros que puedan. Yo nunca he leído una hoja de datos de un fototransistor, siempre los conectamos a la y se va, ¿no? Pero creo que sería bueno saberlo. En el que yo encontré dice que la corriente pico de colector sería de 100 milis. Ok,
Ok. Creo que los que tienen son Vishai. A ver, vamos a ver si... pero están los foto switches. Pero queremos solo un fototransistor. Vamos a ver. Deben de tener 3 patitas, profe, a fuerza. Sí, es un fototransistor, sí. Si tiene 2, es un fotodiodo. Ah, va. Es que no dice como que es fototransistor, pero solo tiene 2. Miren, aquí encontré algo. Ese fue el primero que encontré, ¿no? Reflective sensor. Entonces, parece ser que tiene tanto el emisor como el receptor. Y dice que pueden seleccionar entre un fototransistor de salida o un fotodarlington, que es un arreglo de transistores que más adelante vamos a ver. Son transistores en cascada. Miren, los sensores consisten en un diodo emisor de infrarrojos y un fototransistor NPN. Parece ser que este es con base abierta, el fototransistor, por lo tanto no nos va a dejar quizás interactuar con la base. Ok. Y transistor, aquí está, y el Darlington, ¿no? Bueno, pero ¿y qué dice? LED peak wavelength. Ok, ¿en qué longitud de onda es el LED? El LED emite a los 890 nanómetros, me imagino que ese es infrarrojo. Ahora vamos a buscar 890 wavelength. Ya no está en el visible. ¿Cómo calculamos la longitud de onda en hertz? ¿Recuerdan? Es frequency es igual a cm lambda. Entonces lambda es la velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿no? Hablamos de la longitud de onda 890 nanómetros. Bueno, estamos por aquí, ¿no? Aproximadamente. Entonces sí, estamos en el infrarrojo. Ya no estamos obviamente en el visible. Bueno. Entonces confirmamos que sí, es infrarrojo. Pues los máximos ratings, el input diode, la corriente que requiere son 100 miliamperes, el reverse voltage máximo es de 2 volts, y la potencia de disipación hablamos de 80 miliwatts.
Y la salida, el fototransistor de salida, dice collector emitter voltage. Es de 24 volts, lo máximo, 15, ¿no? Y tenemos 5 volts en el emisor colector. Esto me imagino que es polarización en inversa. Power dissipation. Y aquí hay algo. Aquí está electrical characteristics. El input diode 100 microamperes. Y aquí está la corriente de colector emisor. Miren, con base open. Son 100 nanoamperes. Si tenemos una polarización de 10 volts, tenemos estos 100 nanoamperes. O sea que será punto un micros, ¿no? Y encendido, pues encendido, miren, es un buen de corriente, pero nosotros queremos saber, sabemos que está dado en base dado en base a la corriente de base que podemos tener, la de inversa. Entonces tenemos 2.5 miliamperes. Pero aquí lo que no veo es la corriente inversa. Tal vez sería esta, ¿no? Dark current. Tendríamos esta cantidad de corriente. Aquí tenemos la corriente de fuga, el leakage current, y el voltaje de saturación, que son 400 milivolts. Entonces, fíjense, de esta corriente colector, 2.5 miliamperes es lo que podríamos alcanzar. Posiblemente sería cuestión de echarlo a andar, pero para entender un poco más por la corriente. Hasta 2.5 miliamperes. Bueno, pues esa cantidad solamente puede servir para ser detectable, ¿no? Parece ser. No trae un dato aquí para leer, ¿no? Que nos pudiera ayudar, aunque en lo que queremos nosotros, nuestro propósito era saber esta corriente de aquí, ¿no? Pero me imagino que eso debe ser con una tabla. Entonces la tabla debe ser como estas que están acá abajo. Normalized collector current, distance inches. No, esta es la sensibilidad para medir en distancia. Aquí no dice cómo se comporta la corriente conforme nosotros tenemos incidencia de luz. Eso pues nos ayudaría, ¿no? Para saber, pues mira, en tantas candelas nosotros tenemos tanta corriente. Tal vez eso no lo pueda dar el fabricante, pero tendríamos que escribir. Y si les contestan los ingenieros de campo. No, estas curvas están hechas, pero para el ensamble total del sensor. A ver. Vamos a ver si hay algún otro. Es que este es un autoacoplador. A ver, mira. A ver si tenemos poquita suerte. Inbright fototransistor.
Miren, aquí está. Creo que este sí es el puro fototransistor. Dice, hecho con chips de silicio NPN. Lentes transparentes azules. Ahí tienen las medidas del grosor. Aplicaciones en sistemas infrarrojos, switches optoelectrónicos y circuitos de control, fotodetectores y tecnología de sensores. Aquí dice colector emitter voltage, el máximo es de 30, 5 volts, de colector, de emisor a colector. La polarización si va al revés. Esta. Rating temperature, ok. Colector dark. Current de igual 100 nanoamperes. Cuando está encendido, 0.3. Y aquí sí está la longitud de onda. Puede detectar desde 670, que es técnicamente en el visible, hasta 1070 nanómetros, que ya es el infrarrojo. Y el pico de sensibilidad es en 940, que hablamos del infrarrojo ya. El ángulo de sensibilidad. Miren. Como que esta gráfica sí nos sirve, ¿no? La irradiancia. Vamos a ver qué es eso. Lo podemos. La potencia incidente por unidad de superficie de todo tipo de radiación electromagnética. La potencia incidente sobre el área. Ese es I. W, pero ¿qué es W? ¿Es watts? Sí, ¿no? Es potencia. Entonces watts sobre metro cuadrado. Entonces estos son miliwatts por centímetro cuadrado. Entonces, dependiendo de esa cantidad de potencia que incida, nosotros vamos a tener cierta corriente. Y con esta corriente colector, no tenemos una beta. Qué triste, ¿no? Quisiéramos saber una beta ahora. Todo queremos. Collector net current, power dissipation, relative current. Miren. Se fija con una, igual como si fuera base emisor, ¿se acuerdan? Estas curvas son muy comunes para nosotros. Aquí teníamos en lugar de la irradiancia. La corriente de la corriente de la base, efectivamente. Entonces, parece ser que con esta corriente de base nosotros alcanzamos una corriente con esta irradiancia, nosotros alcanzamos una cierta corriente colector. Pudiera ser, bueno, obviamente que eso nos permite obviamente una corriente de base que establece esa corriente colector, y tenemos la misma curva, ¿ya vieron? Colector emitter voltage. Entonces, tal vez bajando, esta sería la potencia incidente que tendríamos sobre el fotodiodo, pero si ponemos una resistencia algo grande, pues podemos aminorar, bajar este equivalente de irradiancia, y entonces bajar la sensibilidad y la corriente de colector. Bueno, estaba muy interesante. La verdad es que yo no había visto una hoja de datos de estas cosas, pero se ve interesante. Vamos a ver quién
cuánto vale esta maravilla, ¿no? Vamos a ver bueno, Mauser, pero Mauser da precio de oro en las cosas. Pero vamos a preguntarle, pues total. No, precio unitario, 62 centavos. Vamos a pedir unos 100, ¿no? Creo que vale la pena. Así por 100 serían $22. Ya con eso tenemos fotodiodos para practicar. Bueno, miren, y estas respuestas que están aquí, estos datos, dice el tiempo de subida es de 15 microsegundos. ¿Se acuerdan que ayer yo estoy programando el T-Rise y el T-Fall? Quiere decir que este tiempo le toma para poder responder 15 microsegundos y 15 microsegundos para apagarse. Este es el T-Fall y T-Rise. El empaquetado, longitud de onda en pico sensible, 940 dijimos que será. Esa era la longitud de onda la que detectaba. Bueno. Entonces lo que tenemos es la corriente colector, ¿no? Pero eso dijimos que es función de la beta. De hecho, de esta cosa no creo que haya modelo. A ver, vamos a ver si hay un modelito. Aquí en Mauser. Vamos a ver si hay algo. Bright. Environmental. No hay modelo. Parecía difícil porque pues como emulamos en Spice la luz del sol, ¿no? O la luz infrarroja. Bueno, tal vez con un diodo infrarrojo, pero pues cómo lo guiamos ahí. A ver. No, no. Spice Model no lo tiene. Este es un canal N. Solo nos da el modelo para colocarlo en el layout, pero no nos da nada de Spice. Esto no es y esto no es. No, parece ser que no está. Bueno, entonces solo les digo, no, tal vez no sería tan viable porque no tenemos no tenemos cómo emular la luz incidente. ¿Vale? Pero bueno, ya creo que sí queda más o menos claro cómo es que funciona, ¿no? Ok, fototransistor. Bueno, aquí están las diferencias. Dice, las principales diferencias entre un fototransistor y un fotodiodo es la ganancia de corriente de DC. Y a lo que dijimos, dice la figura 7.8a, es esta de acá. Ya habíamos dicho que podemos controlar la corriente. Perdón. Dice, el precio pagado por incrementar la sensibilidad es reducir velocidad. O sea que no todo es miel sobre hojuelas con este amigo. ¿Por qué? Porque puede ser que sea muy sensible, pero muy lento. Dice, un fototransistor es más sensible que un fotodiodo, pero no puede encender y apagar igual de rápido. Un fotodiodo tiene unas corrientes típicas de salida en microamperes y puede switchar entre encendido y apagado en nanosegundos. Esa es la gran diferencia, ¿va? En nanosegundos.
el fototransistor tiene corrientes de salida en miliamperes, pero switchea en microsegundos. Y es cierto, ¿no? Porque lo acabamos de ver aquí. Aquí, en Mauser. Nos dice que son 15 microsegundos y 15 microsegundos. Entonces hablamos del orden de microsegundos. Y mientras que un fotodiodo pues lo hace en nanosegundos. Entonces sería más rápido un detector con un fotodiodo. Pero si queremos sensibilidad, pues entonces como sensor nos conviene más el fototransistor si es que no vamos a utilizar una gran velocidad de switcheo. ¿Sí queda claro? Sí, de acuerdo. Bueno, el optoacoplador muestra un LED controlando un fototransistor. Estos optoacopladores, bueno, tienen regularmente esta estructura así. Están internamente en estos encapsulados. Obviamente ya los encapsulados son más chiquitos. Este es PTH o PDIP, Through-Hole. Ya esto pues está... Todo esto cada vez va más en desuso. La tecnología Through-Hole por temas de compatibilidad electromagnética ya no se está utilizando casi este tipo de empaquetados ni este tipo de tecnología, aparte que ocupa mucho espacio. Entonces ya casi todo es SMD. Este optoacoplador que está aquí es el 4N25 y tiene, fíjense, dos partes. La entrada, que es un diodo emisor, internamente lo tiene, emisor infrarrojo, y este emite obviamente una longitud de onda y la pasa a la base de un fototransistor que está implementado también internamente. Y entonces activa la base la corriente de base del fototransistor y entonces cierra este circuito de salida que está acá. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que tenemos una interfaz aislada, galvánica aquí, o más bien óptica, que permite aislar el circuito de entrada del circuito de salida. Y este aislante alcanza los miles de volts. Pero tiene una limitante. Que ya dijimos, este diodo, pues, este transistor va a tardar en el orden de los microsegundos en encender y apagar. Como consecuencia de ello, lo que va a suceder es que si nosotros queremos optoacoplar una señal que ya va por encima del kilohertz aquí, la integridad de señal que van a ver aquí en la respuesta ya va a ser una señal muy deformada. Se comporta como si fuera un filtro pasabajas, es decir, la señal, en vez de salir así cuadradita como la estamos viendo, así que entra acá cuadradita, acá ya va a salir como si fuera una especie de rizo. Y ya cada vez entre más frecuencia se va a quedar más como una señal de directa, porque ya no alcanza a apagarse el fototransistor interno. Entonces, una forma es adecuando la base, quitándole sensibilidad, pero también poniéndole un umbral de voltaje, es decir, que no le cueste completamente encender el transistor al diodo, al emisor, y por ahí hay un arreglo con transistores a la salida, y este fototransistor se puede hacer muy veloz. Estoy hablando de que con una mejora en transistores externamente podemos alcanzar frecuencias de hasta 120 kHz. O sea, potenciarlo 120 veces la velocidad. Con una buena integridad de señal a la salida y con retardos o desfases de tiempo del orden de los nanosegundos. Entonces, con eso ya podemos potencializar el performance de este dispositivo con algunos otros transistores. Pero sí, la limitante como tal de estas cosas tiene 3 patitas del otro lado, y la que está aquí donde estoy poniendo el cursor, bueno,
creo que yo sigo compartiendo la pantalla, espero que sí. Aquí donde estoy poniendo el cursor, esa es la base que está abierta. Y regularmente esa la dejamos flotando. En algunas ocasiones sí he utilizado esa terminal, les digo, para bajarle sensibilidad al fototransistor. ¿Vale? Pero se puede igual con una resistencia muy grande a tierra. Bueno, esta aplicación que está aquí se le llama detector de cruce por cero. Entonces, ustedes saben que aquí tienen una señal que está alterna y que si la rectifican aquí a través del puente de diodos les va a salir una señal que está así en saltitos, ¿verdad? Una rectificación de onda completa, ¿sí o no? Pues cada vez que esta señal brinque y vuelva a bajar, es un cruce por cero de la senoidal. ¿Sí? Es decir, cuando la señal senoidal de entrada alcanza un cero, entonces esta también va a alcanzar un cero. Y cuando alcance el cero, aquí no va a haber corriente. Y si no hay corriente, entonces se apaga. Y al apagarse, apaga el transistor, el fototransistor, y entonces la salida de aquí se pone en alto, ¿verdad? Porque se va a corte, este transistor se va a corte, esto se va en alto, entonces aquí alcanza 20 volts. Y cuando vuelve a empezar el ciclo de esta cosa, nosotros encendemos el fotodiodo que está aquí adentro, el LED infrarrojo, encendemos la base y entonces metemos en saturación a este transistor, y al meterlo en saturación, entonces este voltaje de aquí baja hasta el voltaje colector emisor de saturación, que es de 0.2 volts, pero comparado con 20 pues es 0. Entonces estaría cambiando entre 0 y 1, perdón, entre 0 y 20, y de esa forma estaremos detectando el cruce por cero de esta señal senoidal. Obviamente no podemos hacer aquí directamente, pues se quemaría. Y fíjense que aquí está una resistencia en serie de 16 kilo ohms. ¿Cuánto sería la potencia que nosotros estaríamos disipando, la potencia pico, a través de esta resistencia? Bueno, pues estaríamos hablando de, fíjense, tenemos aquí este voltaje es RMS, y aquí tendríamos 179 volts. Entonces de aquí hay una caída, luego hay otra caída, luego hay otra caída aquí, otra caída, y llegamos acá. Entonces tenemos dos caídas de diodo que son 1.4 volts, y supongamos que tiene una caída de 2 volts, así como nos muestran casi todos los hojas de datos. Entonces tenemos 3.4, se lo restamos a 179, 179 volts, y nos quedan aproximadamente vamos a poner 175 volts. Entonces, si dividen 175 volts entre 16 kilos, ¿cuánto les da? Tenemos un miliwatt, ¿cierto? No es cierto, un miliampere. Ese es un miliampere. Bueno, vamos a ver, 1.1 miliamperes al cuadrado. A la potencia de esa resistencia al cuadrado por 16,000. Yo puse mal acá, se me pasan los ceros porque no me dijeron. Son 11. Hay que quitarle aquí. .93 watts. ¿Sí?
técnicamente esta resistencia que tenemos aquí deberíamos de escogerla que sea como de 3 watts. Y y pues bueno, la corriente que de estos diodos pues es muy bajita, porque lo que vamos a ocupar son apenas 11 miliamperes. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bueno, esa es la otra aplicacióncita. Las señales pues las van a ver más o menos así. Este circuito es muy importante. ¿Para qué creen? Pues es un circuito de sincronización. A veces necesitamos sincronizarnos con la línea para hacer algunas aplicaciones. Entonces, yo necesito saber dónde comienza la línea, el cruce por cero, para poder arrancar un timer, por ejemplo, en un microcontrolador. Todo esto, esta señal, de hecho aquí son 20 volts, pero aquí puedo poner un divisor de tensión y ese divisor de tensión ya va hacia un micro. Y entonces ya tengo un detector de cruce por cero de la señal alterna. Bueno, se acabó el tiempo, pero la siguiente polarización que vamos a ver es una polarización por divisor de voltaje. Es esta configuración que está aquí. Vamos a hacer el análisis, cómo se trabaja, cómo se secciona el circuito. Vamos a hacer un análisis simplificado y vamos a hacer también el análisis más con una segunda aproximación, como siempre hacemos. Y vamos a ver qué tan estable es esto. ¿Vale? Entonces, pues bueno, eso sería lo que estaremos trabajando en la siguiente semana. Y sería bueno que implementaran las dos aplicaciones que hemos visto. Que implementaran el detector de cruce por cero, si es que pueden conseguir la resistencia de 16 kilos, o si no, lo que ustedes también pueden hacer es que tienen su transformador y el transformador entra de 110 y pues les da la misma señal de salida pero con menos amplitud. Eso les implicaría que quizá esta resistencia ya no la necesiten de tantos watts. ¿Sale? O sea, pueden hacer el detector cruce por cero con su transformador. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Ahí le van a tener que echar coco. Y esa sería una aplicación. Déjenme ver si les puedo llevar un fotodiodo para la próxima vez. Y que hicieran este detector de fusibles. ¿Sale? Van a tener que estimar ahí. Consideren que la entrada de ese input va desde de 5 volts a 24 volts. ¿Vale? Y queremos detectar que un fusible funciona. Entonces, son esas dos aplicaciones. Eso también lo van a llevar ya armado para el día de la práctica. ¿Estás? Sí, profe. Ok, chicos, pues bueno, es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y que tengan un buen fin. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Gracias. Bye. Nada.